buenas tardes, compañeros, les saluda nuevamente el licenciado Teddy Grajeda para tocar un tema interesante de esta fabulosa rama del derecho como lo es el derecho mercantil. El día de hoy vamos a hablar acerca de las acciones cambiarias. Este ya es casi de los últimos temas que vamos a ver en la materia de títulos de crédito. Las acciones cambiarias, para que lo entendamos, es la forma jurídica en que nosotros podemos cobrar judicialmente un título de crédito, ¿de acuerdo? Entonces, iniciemos. La especialidad de las acciones cambiarias es que, siendo un tema procesal, porque ya estamos hablando de una acción, está contenido aún en nuestro Código de Comercio. Podríamos pensar que este tema debería estar contenido en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pero en toda Latinoamérica está igualmente diseñado este tema. Se encuentra dentro de los diferentes códigos de comercio de Latinoamérica. ¿Cuál es la importancia de las acciones cambiarias? Miren, compañeros, como siempre se los he dicho, lo importante cuando nosotros asesoramos a un cliente en cualquier contrato, cualquier negocio que ellos vayan a hacer, es siempre pensar que una de las partes va a quedar mal. Y al pensar nosotros que una de las partes va a quedar mal, lo que tenemos que nosotros visualizar a futuro es cómo nosotros vamos a obligar a la otra parte a cumplir con lo que tiene que hacer, con su obligación. Entonces, siempre que hagan un contrato o cualquier tipo de negocio, un título de crédito, nosotros pensemos que una de las partes va a quedar mal y de qué forma nosotros vamos a hacer cumplir el derecho, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Entonces, esa es la importancia de las acciones cambiarias. ¿Qué concepto vamos a manejar de las acciones cambiarias? Vamos a decir que las acciones cambiarias son el derecho que tiene el sujeto activo para pretender el pago de un título de crédito por medio de un juicio ejecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto que nos vamos a manejar sobre las acciones cambiarias. Ahora, ¿qué aplicación tienen las acciones cambiarias? El tema de acciones cambiarias es de aplicación general en todos los títulos de crédito. No se vayan a confundir, porque como se llama acción cambiaria, pensemos que solo sirve para la letra de cambio. No, este funciona para el cheque, para el vale, para el pagaré, para todos los títulos de crédito. Es de aplicación general para títulos de crédito. Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, el bono de prenda es un título que tiene su propio procedimiento dentro de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Hay que revisar título por título, pero en general vamos a llevar una acción cambiaria. Muy bien, el surgimiento de la acción cambiaria. Vean, pues, cuando nosotros sabemos que la persona va a incumplir. Vean, pues en toda relación jurídica hay dos personas. La persona que tiene el derecho subjetivo y la persona que tiene el deber jurídico, ¿sí? En este caso, la persona que tiene el derecho subjetivo siente esa como pánico de que la otra persona, la persona que tiene el deber jurídico, no vaya a cumplir con su obligación. Pero ¿en qué momento ella puede empezar o iniciar la acción judicial para que la persona que tiene el deber jurídico le cumpla a él su obligación? Entonces, para eso nos vamos a ir al Código de Comercio, donde está el fundamento de las acciones cambiarias. Los invito a que veamos el artículo 615 y ahí empezamos con nuestro estudio. Miren, pues, ahí donde dice acción cambiaria, de una vez, así en pequeño, le vamos a colocar el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde está el fundamento de la acción en general. Entonces, coloquémoslo ahí, para nuestro examen técnico profesional también nos va a servir. Y a la par también coloquemos el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde está el juicio ejecutivo, porque la acción cambiaria se va a llevar por medio de un juicio ejecutivo. Entonces, pongamos ese fundamento ahí. Ok. ¿Cuándo nosotros podemos iniciar la acción cambiaria? Artículo 615. Ahí nos da los tres supuestos cuando nosotros podemos iniciar la acción cambiaria. Vean, el primero dice: en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Nosotros que hemos estudiado la teoría general de los títulos de crédito ya sabemos que los títulos de crédito tienen dos tiempos: la aceptación y el pago. Ahora, no todos los títulos lo tienen, se recuerdan que lo dijimos, pero en los títulos que tengan aceptación, si la persona no nos acepta el título o lo acepta solo de forma parcial, nosotros en este caso podemos iniciar la acción cambiaria. Muy bien, segundo, vean lo que dice: en caso de falta de pago o de pago parcial. Entonces, ahora sí, nosotros, el título se venció y nos lo tienen que cancelar, nos lo tienen que pagar. Entonces, la persona no nos lo quiere pagar o no nos lo va a pagar o nos va a pagar parcialmente. Nosotros tenemos el derecho de iniciar la acción cambiaria. Y tercero, miren lo que dice:
Cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pago de concurso o de otra situación equivalente. En este caso, la quiebra, el concurso de acreedores, todos estos temas son temas que están en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pero en Guatemala lastimosamente no se acostumbran a llevar estos procedimientos. Algún día en otra clase, en otro video vamos a tocar estos temas de la quiebra para que lo podamos entender, pero en este momento creemos que en Guatemala todavía no se practica, ¿verdad? Pero de practicarse, si alguien es declarado en quiebra, ahí ya estamos nosotros advertidos que posiblemente no nos va a pagar o no nos va a cumplir con su obligación que está incluida en el título de crédito. Entonces en ese momento nosotros podemos iniciar la acción cambiaria. Ahora, clases de acción cambiaria. ¿Qué clases de acción cambiaria? El siguiente artículo del Código de Comercio no lo menciona, el 616. Hay dos clases de acción cambiaria. La acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso. Ahora, ¿cuál es cuál? Vean, pues dice que la acción cambiaria directa se va en contra del principal obligado o de sus avalistas y la acción cambiaria de regreso en cualquier otro obligado del título de crédito. Muy bien, ¿cómo vamos a explicar esto? Les voy a poner una diapositiva ahorita aquí en el video para que ustedes lo puedan entender y vamos a ver un ejemplo claro de esto. Imaginemos que vamos a hacer una letra cambiaria, ¿sí? Una letra cambiaria. Entonces viene una persona llamada Ana, ¿verdad? Ana le está haciendo un negocio con Carlos. Carlos le va a quedar a deber ese dinero a Ana y entonces viene y gira una letra de cambio, ¿sí? Para que Byron, que es otra persona que a ella le debe, le pague a Carlos, digamos, la cantidad de 10,000 quetzales. Muy bien, entonces en este caso, Ana sería la libradora del título, Byron sería el librado, que es el principal obligado, y Carlos sería el beneficiario o tenedor. Muy bien. Viene Byron y cuenta con su gran amigo, ¿verdad? Ustedes, amigazo, que se llama Daniel. Le dice, mira, Daniel, ayúdame. Avalame este título de crédito, sé vos mi avalista en este título de crédito porque Ana no cree que yo voy a pagar ese dinero. Entonces viene Daniel y como es muy amigo le avala el título de crédito. Entonces tenemos a Byron como librado y a Daniel como avalista. Muy bien. Viene Carlos, se lleva entonces la letra de cambio para cobrarla a futuro. Carlos entra en una cuestión de deuda también y le da esta letra de cambio a Enrique, se la endosa. Enrique se la endosa a Fabiola y Fabiola a su vez se la endosa a Gabriela. Muy bien, Gabriela es la última tenedora o la última beneficiaria. Se vence el título de crédito y Gabriela quiere cobrarlo. Ahora, ¿a quién se lo va a cobrar? Entonces, habiendo hablado de las dos clases de acciones que existen, digamos que en la vía directa o en la acción directa, Gabriela le va a cobrar el título al principal obligado que es Byron o a su avalista, dice el código, que sería Daniel. A cualquiera de los dos ella se va por la acción cambiaria directa. Ahora, se da cuenta Gabriela que Byron y Daniel no tienen ni cuenta bancaria, no tienen nada, ni trabajo, ¿verdad? No cuentan con nada. Entonces Gabriela se da cuenta que Enrique sí tiene un negocio, tiene cuentas bancarias, tiene propiedades. Entonces le conviene más a ella irle a cobrar a Enrique, ¿verdad? Entonces en ese caso que se va contra Enrique, quien no es el principal obligado, sino que solo es un endosatario, ella se va en una acción cambiaria de regreso, ¿sí? Entonces ella podría irse de regreso contra Fabiola, contra Enrique, contra Carlos e inclusive contra Ana. Bueno, ¿qué valores puede reclamar el beneficiario? Miren, en este caso hay que explicarle bien a nuestro cliente, porque muchas veces nuestro cliente viene y, por ejemplo, nos trae un cheque de 2,000 quetzales y nos dice, mire, Eli, ¿cuánto me cobra usted por el juicio para cobrar este cheque? Que es el juicio de ejecutivo de la acción cambiaria. Entonces nosotros le decimos, mire, por ese juicio le podemos cobrar, qué sé yo, 4,000, 5,000 quetzales, no sé. Entonces nuestro cliente dice, no, me sale más caro lo que usted me va a cobrar que lo que voy a recibir. Entonces en ese momento es que nosotros debemos explicarle a nuestro cliente de que no solo vamos a cobrar el importe del título de crédito, sino que vamos a cobrar otras cuestiones. Entonces para eso nos vamos a ir al artículo 617, donde nos enumera que nosotros podemos ejercitar en la acción cambiaria. Miren, pues primero el importe del título, o en su caso la parte no aceptada o la parte no pagada. Lógicamente lo que vamos a cobrar en el juicio ejecutivo es el importe del título, aunque dice la parte no pagada. Recordémonos también que hay títulos que no
necesariamente adjuntan una cantidad de dinero, sino que a veces o puede ser mercadería o puede ser un crédito. Entonces no siempre es eso, pero a lo no pagado nos vamos al artículo 1380 que dice el Código Civil, que dice que el pago es pues el cumplimiento de una obligación. Entonces con el cumplimiento de la obligación está dándose también por pagado. Vean lo siguiente, dice: de los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento. Ahora, ustedes podrían decirme, Lick, ahí no se interpuso ningún interés dentro del título. No importa. Recordémonos que en mercantil, a pesar de que no lleve incluido el interés, nosotros vamos a cobrar el interés legal. Ahora, ¿qué es la mora? La mora, miren, vean lo que dice, que es una causa de cumplimiento tardío de las obligaciones. Esa es la mora. Entonces, pero debe haber dos elementos fundamentales para caer en mora. Primero, la culpa o dolo del obligado, y segundo, que la prestación pueda ser realizada, que esos son los dos requisitos que nosotros tenemos para entrar en mora. Muy bien, vean qué más vamos a cobrar en una acción cambiaria. Dice el tercero, de los gastos del protesto en su caso y de los demás gastos legítimos, incluyendo los gastos del juicio. Entonces nosotros vamos a cobrar, si en dado caso era obligatorio hacer el protesto, pues también vamos a cobrar lo que se gastó en el protesto del título. Y los demás gastos, dice, de juicio, que a estos nosotros ya sabemos que se les llaman las costas procesales. Cuarto, dice, de la comisión de cambio entre plazas en que debe haberse cobrado la letra de cambio y la plaza en que se haga efectiva, más los gastos de situación. A esta figura le vamos a llamar el premio de cambio, que son los gastos. Por ejemplo, la letra se debió pagar en Chimaltenango, pero al final de todo vino y se terminó pagando en Guatemala. Ese traslado que hizo nuestro cliente para acá y todos esos gastos también se los vamos a cobrar. Ahora vean, dice, si el título no estuviere vencido, de su importe se deducirá el descuento calculado del tipo de interés legal. Entonces ahí tenemos que hacer un promedio de cuánto se va a cobrar todo esto cuando el título no está vencido. Ahora, ¿en qué situación vamos a iniciar la acción cambiaria si el título no está vencido? Pues nos vamos al artículo que habíamos leído anteriormente y nos recordamos que cuando la persona entra en estado de quiebra, en un concurso ya sea voluntario o forzoso de acreedores, pues en ese momento es cuando el título, nosotros iniciamos la acción cambiaria aunque el título no esté vencido. Entonces hacemos un promedio de todos estos gastos. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? El principal obligado no pagó porque yo me fui en una acción de regreso. Me pagó alguien que no era el principal obligado. Este que no es el principal obligado que pagó, él tiene derecho de repetir en contra del principal obligado o los que están antes que él. Entonces, ¿qué va a cobrar él? Él va a cobrar lo que dice el artículo 618. Vean, el obligado en vía de regreso que pague el título podrá exigir por medio de la acción cambiaria lo siguiente, y nos menciona el reembolso que hubiera pagado, menos las costas judiciales a que hubiera sido condenado, intereses moratorios, gastos de cobranza, costas judiciales y la comisión de cambio entre planes. Entonces, él también tiene derecho a repetir en contra de los otros obligados o del principal obligado. Muy bien, hablemos de las excepciones, el tema de las excepciones en un juicio ejecutivo de acción cambiaria. Pues recordemos nosotros que en la fase procesal nosotros sabemos que las excepciones son las defensas que tiene el demandado para hacer valer en contra de las pretensiones del actor. Ahora, el Código Procesal Civil y Mercantil nos menciona las excepciones que se interponen en estas clases de juicio, pero nosotros nos vamos a basar en el Código de Comercio, porque el Código de Comercio en la acción cambiaria menciona sus propias excepciones. Entonces, un tip que les quiero dar el día de hoy es que a la hora de hacer sus escritos de defensa, ¿verdad?, donde vamos a interponer excepciones en caso de acciones cambiarias, nuestro fundamento legal debe ir en el Código de Comercio, sí, las excepciones, y no en el Código Procesal Civil y Mercantil para que no nos las vayan a rechazar. Vamos a ir viendo rápidamente las excepciones que se pueden interponer. Primero, incompetencia del juez. Recordemos que los jueces tienen competencia por materia, por cuantía y por territorio. En dado caso nuestro juez no cumpla con esas competencias, nosotros interponemos una de estas excepciones, una excepción de estas. Segundo, la falta de personalidad en el actor. Recuérdense que si el demandante no tiene la legitimación activa, nosotros podemos interponer esta excepción. Ahora vean la tercera, la que funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Esta es muy parecida a la anterior, solo que aquí en este caso es
la falta de personalidad en el demandado. Entonces, podría haber sido la misma, pero el código la separó. Está bien. Vean la cuarta excepción. El hecho de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Recordémonos que una de las obligaciones a la hora de suscribir un título es que la persona que lo suscriba debe de tener su capacidad, en este caso capacidad civil, ¿de acuerdo? Entonces, si la persona no tenía su capacidad civil, podríamos interponer una de estas excepciones. Vamos a la siguiente, quinta. Las de falta de representación o facultades suficientes de que haya suscrito el título a nombre del demandado. La persona que suscribió, recordémonos que nosotros podemos suscribir títulos a nombre de otra persona, ¿sí? Ahora bien, esto se da gracias a la figura mercantil de la representación aparente, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta es que recordemos que en la representación aparente, yo firmo en nombre de otra persona, como representación aparente, yo ahorita estoy obligado, hasta que la otra persona, ya sea expresa o tácitamente, acepte el título o acepte que sí, la obligación, ¿verdad? Ahí yo ya me quito esa obligación como firmé en representación aparente y se la traslado al principal obligado, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Vamos a la siguiente. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no presuma expresamente. Miren ustedes, por eso es que no hemos aprendido el artículo 386 de memoria, los requisitos que debe dar un título de crédito. Y ya sabemos cuáles son los requisitos esenciales y los requisitos que todavía podemos componer, ¿verdad? Si, por ejemplo, el primer requisito, el título de crédito, no lleva el nombre del título de crédito, este título de crédito no sirve, por lo cual yo interpongo esta excepción y me traigo abajo ese juicio, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar bien esos requisitos. 386 de memoria y vamos revisando requisitos especiales de cada título de crédito. La siguiente. La alteración del texto del título sin perjuicio de lo expuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteración. Ya dijimos que la alteración también puede ser otra cosa que puede traerse abajo un juicio, pero también hemos hablado de en qué momento se hizo la alteración. Lo hablamos en su momento. Octava, las relativas a la no negociabilidad del título. Recordémonos que nosotros podemos cerrar el título, la circulación del título por medio de una cláusula de ponerle no negociable. Y aún así, la persona siguió negociando el título, nosotros podríamos interponer esta excepción. Novena dice, las que se funden en la quita o pago parcial siempre que conste en el título. Recordémonos, cuando nosotros pagamos parcialmente un título, tenemos dos obligaciones o dos derechos, depende de qué lado estemos, pero primero, nos tienen que extender un recibo del pago parcial y segundo, en el título deben anotar el pago. Entonces, si vamos a interponer esta excepción, que si pagamos una parte y que está anotado en el título, debe estar anotado en el título. Entonces, es nuestra obligación revisar esas cuestiones. Décima. Las que se funden en la consignación del importe del título o en el depósito del mismo importe, hecho en los términos de esta ley. Se recuerdan que hablamos del pago por consignación también en su momento, o también el depósito en un banco de la cantidad adeudada. Perfecto, si nosotros hicimos esto, ahí estamos nosotros cancelando la deuda y hemos terminado con esa obligación. Entonces nosotros interponemos esta excepción y presentamos los documentos que acrediten que nosotros hemos depositado en un banco la cantidad del título de crédito y ahí termina esta cuestión. Onceava, las que se funden en la cancelación judicial del título en orden judicial de suspender pago. Si un juez tenemos orden de un juez de suspender el pago, etcétera, etcétera, pues ahí hay que interponer esa excepción. Doceava, la prescripción o caducidad. Esto lo vamos a hablar en un momento. Y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Vamos a hablar de la prescripción y de la caducidad en un momento. Entonces no vamos a tocar en este tema esto. Y por último, las personales que tenga el demandado contra el actor. Las personales. Muy bien, nosotros hemos dicho que en caso de los títulos de crédito en Guatemala son documentos literales y autónomos, no dependen de un negocio que lleva a cabo, por lo cual recordemos la clasificación que hemos estado viendo de los títulos abstractos y los títulos causales. Esta excepción se podría interponer si en algún dado caso se hizo un título causal, porque el negocio adyacente sí es parte del título y el título depende de ese negocio. En el caso de que sean títulos abstractos, no es necesario
qué negocio trajo al título. Entonces, esta excepción solo se podría interponer en los títulos causales. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso del embargo, el embargo es un poquito diferente en el caso del Código de Comercio al Código Procesal Civil. Si recuerdan, cuando se embarga algo del demandado y el demandado quiere levantar ese embargo, pues entonces lo que viene y hacemos es que debe poner una garantía para lograr levantar ese embargo. En la acción cambiaria hay una excepción. Miren lo que dice el artículo 620. Cuando el demandado ponga la excepción de no ser suya la firma, ahí, ni de que la persona que lo haya representado, aún aparentemente, si declara estos extremos bajo juramento ante el juez, se levantará el embargo que se haya practicado. Entonces, si nuestro cliente dice, yo no firmé ese título de crédito, ni ningún trabajador mío firmó ese título de crédito, esa firma es completamente falsa, pues interponemos esa excepción y solicitamos que bajo juramento él lo diga ante el juez y el juez levanta inmediatamente el embargo. No hay que presentar una garantía como en el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es muy importante saberlo. Es una salida que tenemos ante esto. Muy bien. Otras formas de cobro aparte de la acción cambiaria están en el artículo 622, le ponemos ahí como título otras formas de cobro y ahí nos menciona una letra, la que se llama la letra de resaca. Y nos menciona dos formas en que nosotros podemos cobrar el título cuando no se hace la acción cambiaria. Primero dice, cargándoles y pidiéndoles que le abonen en cuenta el importe del título más los gastos y costas judiciales, costas legales. Nosotros podemos solicitarle eso al deudor y que él lo abone. Y la otra es girando a su cargo a la vista en favor del mismo o de un tercero por el valor del título más los gastos y costas legales. O sea, un nuevo título de crédito para el cobro nuevamente de estas cosas. Pero esto no se utiliza. Generalmente nosotros vamos a la acción cambiaria. Muy bien, el último tema de la acción cambiaria es la caducidad y la prescripción. Estas son figuras que todos ustedes conocen porque ya han ganado los procesales civiles, toda la teoría del proceso, y ustedes ya saben cuál es la caducidad y la prescripción. Sabemos que caduca la acción y prescribe el derecho. Entonces, vamos al artículo 623 del Código de Comercio y ahí nos dice la caducidad de la acción. Miren, la acción cambiaria del último tenedor caduca, primero, por no haber presentado el título en tiempo para su aceptación o pago. Si no presentamos el título para su aceptación o pago en tiempo, caducó la acción. Y la segunda es por haberse levantado el protesto, pero con algún error, miren, por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de levantar el protesto porque esa es una función notarial, es el notario quien levanta el acta de protesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la prescripción. Tenemos 3 tiempos de prescripción que tenemos que tener subrayados en nuestro Código de Comercio. Por favor, en el 626 está la prescripción de la vía directa. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del vencimiento. Entonces la directa prescribe 3 años a partir del vencimiento. Subráyenlo por favor porque es materia del examen técnico profesional y del examen de derecho mercantil. La prescripción en la vía de regreso tiene un periodo menor, miren lo que dice. Tiene un periodo de 1 año desde la fecha de vencimiento, y esta menciona algo más, desde que concluyan los plazos de prestación o si el título tuvo que haber sido protestado desde la fecha del acta de protesto. Entonces, la prescripción en la vía de regreso es de 1 año, ¿de acuerdo? Y la última prescripción que menciona es la de la acción del obligado de regreso. Vine yo, no era el principal obligado, pero pagué el título. Yo tengo 6 meses para repetir en contra del principal obligado o de los obligados antes que yo para lograr cobrar lo que habíamos hablado. Entonces son cuestiones que tenemos que tener presentes estos plazos porque sí son preguntas del examen técnico profesional y de nuestro examen de Derecho Mercantil 2. Muy bien compañeros, esto ha sido todo por hoy. Espero que estén bien, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo hasta una próxima. Se cuidan.